meditación de esta tarde, mis hermanos: no desperdicies tu vida. Ya vamos a ver por qué. Bueno, le voy a comentar algo antes de todo. ¿Se acuerda que hemos estado hablando y hemos recalcado durante los últimos cultos, ya son varios, que cada uno de nosotros está en este mundo con un propósito de parte de Dios? No cumplir el propósito por el cual Dios nos creó representaría un fracaso y representaría un desperdicio. Y esto lo digo ¿por qué? Porque si Dios nos creó y nos trae a este mundo con un propósito, entonces significa que en cada uno de nosotros hay un potencial. ¿Qué es el potencial? Aquello que nosotros podemos alcanzar o manifestar en la vida y que supera muchas veces todas nuestras expectativas. Así es que el día de hoy necesitamos, igual que siempre, ir cambiando nuestra mentalidad, ir tratando de ser valientes para podernos encarrilar en el camino de nuestro propósito en Dios, y de esta manera que nuestras vidas verdaderamente reflejen lo que Dios ha dicho que nosotros somos. Dios en su palabra dice que nosotros en Cristo somos más que vencedores. Amén. Entonces no me vaya a estar diciendo: mire, es que yo no puedo, mire, es que yo aquí... No, pretextos sobran, pero realidades y verdades bíblicas no sobran, pero hay muchas. Amén. Vamos a leer Jueces, capítulo 13, versículo 5. Lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él, léalo conmigo, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Oramos. Padre, te damos gracias, mi Dios, por tu bondad y amor, por tu misericordia. Y hoy te pedimos, Padre, que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, que tú nos ayudes, Señor, para que toda palabra que mandes a nuestra vida sea de provecho y a su tiempo dé el resultado para el cual tú la mandas a cada uno de nosotros. Toma control, por favor, de todo lo que se diga durante este mensaje, porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos a ver, hay cosas que vamos a comenzar nosotros a estudiar en este momentito, ¿verdad? Y espero todos podamos comprender y aprovechar el mensaje que Dios nos deja en este tipo de historias que hay en la Biblia. De hecho, lo que vamos a hablar es la historia de Sansón. ¿Cuántos se acuerdan de Sansón? Amén. ¿Quién era Sansón? Era un juez de Israel. La palabra juez en la Biblia no significa que estaba en un juzgado. La palabra juez, la mejor traducción sería libertador. Dejen esos chuchos ya, por favor. Eso significa libertador. Estas personas tenían un propósito claro por el cual Dios los mandaba al mundo. Y era en este caso, y le dije, leámoslo juntos, tal vez se acuerdan, tal vez estamos atentos aquí ya. Y dice en el propósito de Sansón: y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿Qué es lo que sucedía? El pueblo de Israel estaba bajo la opresión de los filisteos. Tenían la necesidad de tener libertad. Ahora, le cuento brevemente por qué es que el pueblo de Israel pasó por tantas penurias durante toda su historia. Era porque cada vez que el pueblo se sentía tranquilo, confiado, que el pueblo prosperaba materialmente, el pueblo se sentía tan tranquilo que se aplicaba aquel dicho que dicen que a veces no estamos bien, ¿verdad? Con lo bueno que tenemos, siempre tenemos que arruinar las cosas. ¿Y qué es lo que sucede en este caso? El pueblo de Israel, estando en las mejores condiciones, se iba tras dioses ajenos. Es decir, se volvían idólatras, le daban la espalda a Dios. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces venía como consecuencia el juicio de Dios sobre ellos. Y este juicio Dios por lo general
lo ejecutaba a través de los pueblos vecinos que tenía Israel. Entonces Dios, por decirlo de esta manera, quitaba la protección de Israel y los pueblos vecinos venían, combatían con ellos y los vencían. Y comenzaban a quitarles todas las posesiones que ellos tenían. El pueblo comenzaba a sufrir hambre, comenzaba a sufrir golpes, comenzaba a sufrir de todo lo que usted se pueda imaginar bajo la opresión de un pueblo vecino. Ahora, ¿qué había que hacer? Hay que salir de ahí. Pero no se puede tener victoria separado de Dios. La Biblia dice que separado de Él, ¿qué podemos hacer? Nada. Entonces, ellos se mantenían ahí hasta que Dios levantaba un libertador. ¿Cuándo Dios levantaba un libertador? Cuando el pueblo clamaba, cuando el pueblo en la angustia, en el sufrimiento, se acordaban que tenían Dios. ¿Estamos aquí, mi hermano? Cosa que no se nos debe olvidar a nosotros. Usted el día de hoy puede estar bien. ¿Cómo va a estar mañana? Le pregunto. ¿Lo sabe? No, no lo sabemos. Entonces, ¿quién sí sabe cómo vamos a estar? Dios. ¿Quién puede garantizar nuestro bienestar en toda la historia de nuestra vida? Es Dios quien puede garantizar nuestro bienestar. Pero muchas veces cuando tenemos todo bajo control, parece que Dios no existiera en nuestras vidas. Y entonces comenzamos a hacer cualquier cosa pensando que nada nos va a pasar. Y se nos olvida que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios de justicia, y en esa justicia Dios bendice la obediencia, bendice la permanencia en Él y bendice, dice la Biblia, a los que le honran a Él. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿qué hacía este pueblo? Se iba, los pueblos vecinos se reían de su Dios, se reían de ellos, y Dios no podía pasar por alto esas cosas. Si usted lo quiere ver en lo nuestro, ¿cuánta gente se puede reír de nosotros por aquellos que un día estuvieron aquí sentados con nosotros, por aquellos que un día dijeron ser cristianos y luego se fueron allá a la calle a hacer cualquier disparate? ¿Cómo se ríe la gente? No de nosotros solamente, sino de nuestro Señor Jesucristo, cuando usted dice que es cristiano, pero se comporta como si no lo fuera. Cuando usted actúa en el mundo y es más malcriado que la gente de la calle, y actúa con menos honestidad que la gente que no es cristiana. Entonces el problema es que la demás gente comienza a decir, para ser cristiano como ese, mejor no soy. ¿Estamos aquí? Entonces, pero ¿cuál es el punto de hoy? Nosotros estamos aquí, tenemos un gran potencial, le acabo de decir, ¿verdad? Pero ese potencial no se va a poder manifestar en nuestra vida, mis hermanos, si nosotros no nos alineamos con los propósitos de Dios. ¿Para qué nació Sansón? Para salvar o para liberar a Israel de la mano de los filisteos. Lo acabamos de leer ahí, ¿verdad? Ahora bien, antes de comenzar con ya la historia en sí de lo que queremos hablar hoy, quiero decirle que la vida de Sansón es una historia interesante, ¿verdad? De grandeza prometida, porque Dios le promete grandeza aún desde antes que Sansón naciera. Pero ¿cuál es el problema? Grandeza prometida y potencial desperdiciado. Y eso es lo que nos puede pasar a nosotros si no somos diligentes en nuestra manera de vivir la vida cristiana. ¿Cuántas promesas tenemos, mis hermanos? Dice el apóstol Pedro en una de sus epístolas que Dios nos ha dejado grandísimas y hermosas promesas. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que muchas veces no las estamos aprovechando. ¿Y por qué no las estamos aprovechando? Porque no tenemos dominio propio. Amén. Porque tenemos fallas en nuestro carácter. Porque no queremos dar nuestro brazo a torcer en algunas cosas. Porque simple y sencillamente queremos que Dios nos bendiga, pero creemos que Dios nos va a bendecir aún haciendo lo malo que andamos haciendo. Y le voy a decir algo, eso no se puede. ¿Algún amén? Entonces, necesitamos nosotros formar una historia diferente a la historia de Sansón. Sansón desperdició su vida, desperdició sus oportunidades. Todo lo que Dios le había dado
Sansón simple y sencillamente lo desperdició. ¿Y por qué lo desperdició, mi hermano? Porque no valoró verdaderamente el propósito de su vida. El diseño de Dios, acuérdese, que se determina antes de nuestra existencia. ¿Estamos aquí? ¿Esto qué significa? Que si Dios determina antes que nosotros nazcamos qué es lo que vamos a hacer en la vida o qué deberíamos hacer en la vida, óigame, Dios va a propiciar las condiciones, Dios va a dar las oportunidades para que usted aproveche y desarrolle ese potencial. Pero quiero decirle algo, el plan de Dios, y esto lo debería usted anotar, el plan de Dios no anula la libertad de elección. ¿Estamos aquí? Esto es bien importante y le voy a decir por qué. Porque Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros, pero ese plan solo se cumplirá si usted decide alinear sus planes a la voluntad de Dios. Porque usted tiene la oportunidad de decidir seguir lo que Dios dice o hacer lo que usted quiere. Y esta es otra de las enseñanzas que nos deja Sansón. ¿Cómo nace Sansón? Con una promesa de ser libertador. ¿Qué hace Sansón? Todo lo contrario a lo que su propósito original establecía. Entonces, ¿será que el plan de Dios falla? No, no falla, ya lo vamos a ver más adelante. Pero nosotros tenemos la capacidad, porque ¿cuántos creen que Dios nos hizo inteligentes? Hay gente que dice, no, si nosotros no somos nada inteligentes, o sea, por lo que dice allá 1 Corintios, pero eso hay que ubicarse en el contexto. Dios creó seres inteligentes, amén. Y los seres inteligentes deben decidir lo mejor para sus vidas. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Sansón decidió por su propia sabiduría y no por el consejo de Dios. Pregunto yo, ¿es eso inteligente? No. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es superior a la nuestra. Dios siempre tendrá la razón porque Él conoce desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Y nosotros qué es lo que conocemos, hermano? Apenas conocemos nuestra vida del día que tuvimos conciencia, porque no puedo decir ni siquiera que desde el día que nacimos. Desde el día que tuvimos conciencia hasta hoy, más o menos conocemos nuestra historia. Y conocemos un poquito de los que están alrededor nuestro. Pero ¿y de todo lo que sucede a nivel del mundo y los tiempos y todo esto, lo conocemos? No, no lo conocemos. ¿Quién lo conoce? Dios, porque Él lo conoce todo. Entonces, yo no puedo pretender poner mis ideas sobre las ideas de Dios. ¿Por qué? Porque yo soy limitado. Dios lo sabe todo. Entonces, inteligente, sí, cuando tomo en cuenta el consejo de Dios. Cuando logro encontrar ese momento en el que Dios me dice, para esto te necesito. Y comenzar a caminar ahí donde Dios me dijo. ¿Por qué? Porque entonces voy a saber que todos los recursos que yo necesito para cumplir el propósito, Dios los va a ir poniendo en mi camino. ¿Estamos aquí? Y cada recurso que Dios ponga en mi camino para cumplir el propósito, yo lo debo administrar adecuadamente. Porque le voy a decir algo, todo lo que Dios hace, y eso usted lo puede ver en la Biblia, ¿cómo comienza, hermano? Pequeño. Siempre comienza de esa manera. Pequeño. Sansón no nació grande y ya fuerte, ¿verdad? Nació como un niño normal que tuvo que crecer, que tuvo que aprender, que tuvo que después tener razón y decidir hacer lo que quisiera y luego manifestar su fuerza. Otra cosa importante, ¿se da cuenta usted que el uso de los dones espirituales también no garantizan el éxito de las personas? Sansón tenía un don que era su fuerza, ¿o no es cierto? ¿Qué hizo con el don? Desperdiciarlo. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que ir valorando para tomar decisiones inteligentes. ¿Cuáles son las decisiones inteligentes que vamos a tomar hoy, mi hermano? Una, vamos a depender plenamente de lo que Dios nos enseñe en su sabiduría y vamos a caminar por donde Él dice, porque esta es la garantía de victoria para cada uno de nosotros.
Cada desvío que nosotros tomemos en este camino va a representar un contratiempo, un atraso, y puede representar un dolor o puede representar una pérdida en este proceso. Nosotros creo que no estamos dispuestos a vivir en pérdida, a vivir de fracaso en fracaso, de golpe en golpe. Yo creo que esa no es una buena manera de aprender. Necesitamos aprender de los ejemplos que hemos vivido, de los ejemplos que Dios nos enseña a través de la Biblia. Necesitamos aprender a aprender de los demás, de la vida de los demás, de todo lo que a los demás les ha sucedido. ¿Qué voy a aprender yo? Lo malo que hizo, quizás sí, fíjese, pero no para hacerlo, sino para evitarlo. De lo bueno que hizo, sí, quizás para copiarlo. Pero muchas veces, lamentablemente, vivimos nosotros sin analizar nuestra propia vida, sin buscar verdaderamente el propósito. ¿Cómo vivimos? Vivimos. ¿Cómo sabemos que estamos vivos? Porque tenemos hambre, porque de repente algo nos duele. Estaba vivo. Y así es como no deberíamos vivir. Tenemos que tener una perspectiva distinta. ¿Cuántos de los que están aquí están pensando en lo que será de sus vidas el año que viene? Les cuento algo, ya va a ser Navidad, por si no se han dado cuenta. El 20 de diciembre está programado el evento que siempre hacemos allá afuera. Sábado 20 de diciembre. Anótelo, ore, pídale a Dios que nos ayude para que todo se pueda hacer bien. ¿Cómo va a ser ese evento? Les pregunto, hermano. Tiene que ser bueno, porque todo lo que Dios hace, lo hace bueno. ¿Con qué propósito lo vamos a hacer? 2 propósitos: glorificar a Dios y agradecer por lo que nos ha dado, por lo que nos ha permitido, y de paso predicar la palabra a aquellos que se acerquen que todavía no la han conocido. Amén. Ok, ¿qué estamos poniéndole a esto? Propósito. Y no es que se lo estemos poniendo, siempre ha habido este propósito. Lo que pasa es que quizás no lo habíamos dicho así en este contexto, pero ese es el propósito. Entonces, ¿qué debemos hacer ya? Proyectémonos. Hermano, ¿en qué va a servir ese día usted? Se cayó en nada. Ok, ¿cuánto va a orar de aquí en adelante para que el evento se lleve a cabo de la mejor manera? No voy a servir, no voy a poder esto. ¿Va a apoyar de otra manera? No lo sé. O sea, usted debe decidirlo. ¿Estamos aquí? No es que tenga obligación, es una elección, porque de eso estábamos hablando. A Sansón se le dio la oportunidad de elegir cómo quería vivir su vida, a pesar de que Dios tenía un llamado y tenía un propósito para él. ¿Me está entendiendo dónde vamos? ¿Qué tenía Dios para Sansón? Un propósito y un llamado. Pero Sansón tenía la libertad de escoger cómo quería vivir su vida. Lo mismo que usted, lo mismo que yo. Nosotros tenemos un llamado, nosotros tenemos un propósito, pero usted es libre, como siempre le hemos dicho en esta iglesia. Usted no está obligado ni a ofrendar siquiera, pues. Pero si usted no ofrenda, usted no activa los principios que la Biblia dice, que el que siembra escasamente también segará, y el que siembra abundantemente también segará. Y usted me dirá, pero ahí no habla de dinero. ¿Cómo no? Porque es 1 Corintios 9 y ahí se está hablando de las ofrendas. Amén. Entonces, ¿le vamos a obligar? No, mi hermano, no. Usted es libre, pero quiere activar principios de bendición. Entonces, no se sienta obligado a nada, simple y sencillamente usted actúe conforme a lo que la Biblia enseña. ¿Estamos aquí? ¿Y esto a dónde nos lleva? A obtener los resultados que cada promesa de Dios nos ha dejado establecida cuando actuamos de esa manera. Entonces, Sansón, durante tu vida no debes tomar vino. Durante tu vida no debes tocar cosa inmunda ni muerta.
Y durante tu vida, porque eres nazareo, no te debes cortar el pelo, no pasará navaja por tu cabeza. ¿Estamos aquí? Esos eran los requisitos para que Sansón mantuviera el don o el poder que Dios le había dado y la presencia de Dios estuviera con él en todas las circunstancias que él tuviera que enfrentar y pudiera cumplir su propósito. Pero ¿cuál fue el problema de Sansón? El problema es que a Sansón le gustó la parranda. El problema es que a Sansón le valió lo que le habían dicho. Cuando Sansón caminaba, ¿se acuerda usted? Por un camino, valga la redundancia, de repente vio, bueno, ¿y qué hay ahí? ¿Y qué se encontró, hermano? Un león muerto, tal vez se acuerdan ustedes de la historia. Y dentro del león muerto, una colmena, como le llamamos nosotros. ¿Y qué hizo? Ay, qué bueno esto, dijo, fue y agarró de la miel. ¿Podía Sansón tocar cosa inmunda o muerta? No, pero se fue e incluso comió de la miel que estaba en el cadáver de un animal muerto. Amén. Entonces, Sansón va rompiendo aquellos patrones que Dios le había dejado establecidos. Sansón se va de fiesta con los amigos filisteos que tenía. Sansón va a Timnat, como se llamaba la ciudad, y vio una mujer filistea y le gustó. Y fue donde los papás de ella, y les dijo, miren, yo quiero a ella. Fue a traer a los papás y mira, Sansón, ¿y por qué anda buscando una filistea? ¿Que no hay suficientes mujeres en Israel? ¿Estamos aquí? No, dijo Sansón, pero es que a mí aquella es la que me gusta. Sansón, no te conviene. Dice Dios que no te metas con ella porque es diabólica. No, y no estoy bromeando. Las filisteas eran o no eran gente que sacrificaba cosas a los ídolos. Y detrás de cada ídolo, ¿qué dice la Biblia que hay, hermano? Un demonio. Entonces, pero no, dijo Sansón, es que a mí esa me gusta, es que no hay otra como ella. Mentira. Pero Sansón llevó a sus papás a pedir la mano de ella y fueron, pidieron la mano de la chica, le dijeron que sí, y cuando Sansón regresó, aquí vengo por la chica. No, le dijeron, ya se casó, se la dimos a otro. Ay, dijo Sansón, esto no puede ser. ¿Y qué hizo? Un gran relajo con el don que Dios le había dado, porque fue a quemarle las plantaciones, a llevarse la puerta de la ciudad y un montón de cosas con la fuerza que Dios le había dado, no para andar peleando mujeres, sino para andar liberando a su pueblo. ¿Entiende usted cómo el don de Dios muchas veces lo aprovechamos y lo utilizamos para lo que no es? ¿Estamos aquí? ¿De qué estaba haciendo uso Sansón en ese momento? De su libertad de elección. A mí no me gusta llamarle libre albedrío, ahí llámale usted así si quiere, pero él tenía libertad de elección y él eligió eso. No bastándole esta situación, llegó un momento determinado en el que Sansón encontró otra mujer y otra filistea. ¿Qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento, mis hermanos? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ten cuidado. Pero Sansón dijo, no, yo esta quiero otra vez. ¿Qué era Sansón? Un hombre fuerte físicamente, pero de carácter totalmente débil. ¿Estamos aquí? Y ojo, no me vaya a tomar esto como justificación. Ay, yo también soy de carácter débil, igual que Sansón, ¿verdad? No me vaya a salir con eso. Usted tiene al Espíritu Santo que le da poder, o no dice así la Biblia. Y dentro de los dones del Espíritu Santo o del fruto del Espíritu Santo, ¿qué hay, hermanos? Dominio propio, que es lo que a Sansón le falló en muchas ocasiones. Viene Sansón y dice, hoy sí ya me encontré la indicada, esta es la indicada. Sansón otra vez es filistea, pero yo esta quiero. ¿Cómo se llamaba esta segunda? Dalila. Y justamente encontró la horma de su zapato. Se lo voy a decir de esta manera, y me disculpan el lenguaje. A un bruto, una bruta. Amén. ¿Qué pasó? Sansón, ¿cuál es tu secreto para la fuerza?
y Sansón la engañó. ¿Se acuerdan de esa historia? Y cuando hizo lo que él le había dicho, Sansón, los filisteos, y no era mentira, ahí estaban, porque ella estaba en acuerdo con ellos. Pero entonces Sansón se levantó y los derrotó a todos. Ok. Segunda vez, Sansón, ¿me querés? Yo digo que no me querés quizás. Demostrámelo. ¿Y qué querés? ¿Cómo te lo demuestro? Dime cuál es el secreto de tu fuerza. Y viene Sansón y se inventó otra cosa. Amén. Viene ella y lo hace otra vez. Y yo me pregunto cómo Sansón no se da cuenta que la mujer lo estaba vendiendo. Amén. Y se lo hace otra vez. Y aquí están los filisteos. Y Sansón se levanta y los derrota y sigue con ella. Sin comentarios más ahí, ¿verdad? Tercera vez, Sansón, estoy pensando en irme. Me estoy inventando, la historia no dice así, ¿verdad? Es que yo creo que tú no me quieres. Creo que tu amor es fingido porque tantas veces que yo te he pedido que seas sincero conmigo y vos no sos nada sincero conmigo. Dime cuál es el secreto de tu fuerza. Y viene aquel, ¿verdad? Y le dice, es mi pelo. No era el pelo. ¿Estamos aquí? ¿Sabe qué le daba la fuerza a Sansón? La presencia de Dios. Pero el pelo era la señal de permanecer dentro del pacto o del voto, más bien, de Nazareo que él había hecho desde el principio. Era la señal de permanecer en el propósito del llamado que Dios le había hecho. Habían dado de parranda, había tocado animal muerto, ¿qué le faltaba? Cortarse el pelo. Vino la mujer, le cortó el pelo y todo lo demás que usted conoce de la historia. Sansón, los filisteos. Y esta es una nota triste de la Biblia, cuando dice, y Sansón no se había dado cuenta que la presencia de Dios ya no estaba con él. Y entonces, ¿qué dijo Sansón? Como las veces anteriores me levantaré y lo derrotaré. Pero da la casualidad que era un hombre común y corriente y los filisteos lo agarraron y lo apresaron y nada pudo hacer, porque la presencia de Dios ya no estaba con él. Vuelvo y pregunto, separados de mí, nada podéis hacer. Ok, ahora viene lo duro de esta historia. El que nació para vencer ha sido vencido. El que nació para libertar ha sido apresado. ¿Qué está viendo usted como resultado? Todo lo contrario a la promesa o al llamado que Dios le había hecho. Los vencedores están siendo vencidos porque se olvidaron de su Dios, porque se centraron en ellos mismos, porque quisieron vivir en los placeres y seguir jugando con el poder que Dios les daba, porque creyeron que eligiendo bajo sus propios parámetros podían de todos modos permanecer en la comunión con Dios, y luego se dieron cuenta que no era así. Sansón, apresado, es llevado ¿a dónde? Obviamente al cuartel de los filisteos, ¿verdad? Rey, aquí te traemos este regalito, mira. El que quemó las plantaciones, el que se llevó la puerta en el lomo. Y no estamos hablando de una puerta como esa, las puertas de las ciudades antiguas eran tremendamente grandes. ¿Ok? El que hizo esto, el que hizo aquello, el que hizo tantos estragos en nosotros, aquí te lo traemos. ¿Y cómo lo agarraron? Perdió su fuerza. Aquí está pelón. ¿Qué haremos con él? Qué triste historia. Sáquenle los ojos. Amén. ¿Cómo sacaban los ojos en ese tiempo? ¿Alguien tiene idea? Con los dedos gordos se ponían y se apretaban hasta que el ojo se destripaba. Ok. Sansón ahora, el llamado a libertar, cautivo y ciego.
Eso le pasa a los que se apartan de Dios. Se vuelven ciegos espiritualmente, aunque no les destripen los ojos. Amén. Ahora, Sansón, tu fuerza o el poquito que tenés, lo vas a utilizar ¿para qué? Para que te comparen con una bestia de carga. Porque en ese tiempo tenían molinos, pero los molinos era una piedra grandota que le ponían, por decir, una tranca, ¿verdad? Si lo entendemos nosotros, y luego la amarraban a un burro o algo así, le pegaban al burro para que comenzara a girar, ¿verdad? A dar vuelta, la piedra iba dando vuelta y los granos que se metían ahí, pues se iban pulverizando y se convertían en harina. Eso era un molino para ellos. Pero ahora quitaron al burro y ¿a quién cree que pusieron? Y pusieron a Sansón. Todo desvío nuestro del propósito de Dios o del camino de ese propósito va a representar, esto se lo estoy repitiendo porque le dije hace un ratito, va a representar en el mejor de los casos un atraso, un fracaso, pero siempre estará acompañado de dolor y vergüenza. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Esto es duro, tómelo usted, porque yo también lo tengo que tomar para mí, porque ninguno está exento de esto. Entonces, Sansón en estas condiciones ha fracasado en su propósito. ¿Estamos? Pero Dios no falla en sus propósitos. Aquí está el punto. Y hubo un día, y le voy diciendo esto así rápido por cuestiones de tiempo, porque no lo vamos a leer todo, pero hubo un día en el que Sansón, en las condiciones que estaba, se acordó quién era él, cuál era su propósito y quién era su Dios. Y aquí aplica el principio de la restauración. ¿Qué dice la Biblia? 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. ¿Qué dice la Biblia? El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Y entonces Sansón, al acordarse, se arrepintió, cambió de manera de pensar, decidió ya no seguir sus propios instintos o sus propios pensamientos y tomar en cuenta el llamado que Dios le había hecho. Pero esto, a pesar de que hubo restauración, no le quitó ni la vergüenza ni el dolor del fracaso que había tenido. ¿Estamos aquí? Simplemente Sansón cumplirá el propósito de Dios, porque los propósitos de Dios no se frustran nunca. Entonces, ¿qué sucede? Sansón viene y ora a Dios y le dice: Señor, arrepentido por supuesto, ten misericordia de mí una vez más. Amén. Una vez más, Señor, una vez más. Y entonces Dios, que es experto en estas cosas, hace que los filisteos vayan y lo saquen de donde está. Y se lo llevan para burlarse de él en la reunión que tenían en el templo de su Dios, de su ídolo. Y cuando lo llevaron para burlarse y todos se reían de Sansón, lo llevaron y lo pusieron en las columnas del templo. ¿Y qué dijo Sansón estando ahí? Se lo voy a decir en mis palabras: Señor, aquí estoy. Hoy cumpliré el propósito para el cual tú me llamaste, aún en el día de mi muerte. Qué triste historia, ¿no le parece? Y entonces Sansón, ¿se acuerda usted? Empuja las columnas y se da cuenta que su fuerza había vuelto. ¿Por qué? Porque el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. ¿Por qué Sansón tuvo fuerza otra vez? Porque la presencia de Dios estaba con él, y que en la presencia de Dios el don se ha activado una vez más. Entonces dice Sansón: muera yo y los filisteos. Empuja las columnas, el edificio se cae, y dice la Biblia que en esa ocasión Sansón mató más filisteos que todos los que había matado en toda su vida. Y a partir de ahí, entonces el pueblo de Israel, de todos modos,
se quita el yugo de los filisteos, porque la mayoría se murieron en esta escena. Yo le pregunto algo, ¿era necesario que Sansón muriera de esta manera? Quizás podemos pensarlo nosotros que sí, para que nos sirviera hoy a nosotros como ejemplo. Pero estoy seguro que en el propósito bondadoso de Dios, Dios no quería que Sansón terminara de esta manera. Él tuvo la oportunidad y tuvo el potencial del que estamos hablando de poder haber cumplido con el propósito de Dios de liberar a su pueblo antes de que lo hubieran capturado y le hubieran sacado los ojos, antes de cualquiera de esas situaciones, y la historia de Sansón hubiera sido una historia diferente. Pero no fue así, porque él decidió ir por sus caminos, porque le faltó carácter, porque le faltó dominio propio. Al final, para concluir, mi hermano, le titulamos a esto: no desperdicies tu vida. No la desperdicie. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Por qué anda queriendo hacer usted las cosas que usted no puede o las que no debe? Deje que Dios obre. Deje que Dios ponga en cada paso o en cada camino que usted tome los recursos, las personas adecuadas para cumplir el propósito de Dios en nosotros. Si no lo hacemos de esa manera, corremos el riesgo de vivir nuestra vida en una historia parecida a la de Sansón. Cumplimos al final el propósito, qué bueno, pero ¿a qué costo? ¿Bajo qué circunstancias? Yo no sé si habrá alguien aquí que me pueda decir: mire, lo que pasa es que a mí me gusta sufrir. O mire, mientras más doloroso sea, mejor. Yo creo que no, ¿verdad? O sea, nosotros lo que menos quisiéramos, pienso yo, es sufrir. Lo que menos quisiéramos es fracasar. ¿A alguien le gusta pasar vergüenza? No, ¿verdad? Que es una de las cosas a las que más miedo le tenemos. Salimos caminando despacito, no va a ser que nos caigamos en medio de los hermanos, se van a reír de nosotros. Amén. Entonces, ¿por qué? Por miedo a la vergüenza. Pero, hermano, cuando nos apartamos del camino de Dios, lo más probable es que pasemos vergüenza. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿qué necesitamos? Aprovechemos nuestra vida. Mire, no le haga mala cara a servirle a Dios. Vaya a la iglesia, hágalo con gusto. Alabe a Dios con sinceridad. Amén. Dios no le va a llamar para algo que usted no puede hacer. Dios no le va a llamar para algo en lo que usted diga: es que no puedo porque no tengo los recursos. O sea, si Dios lo llama, Dios le dará los recursos. Dios conoce quién es usted porque Dios lo hizo a usted. Y Dios sabe de qué cosa cada uno de los que estamos el día de hoy aquí somos capaces y de qué cosas no. Y en esto también tenga cuidado, porque no se crea Superman, así como Sansón. Amén. Mire, Sansón fue poco humilde, ¿no les parece? Si Sansón hubiera sido humilde, él hubiera reconocido que la fuerza que él tenía procedía de Dios y hubiera tratado de mantener una buena relación con Dios para no perder el don que Dios le había dado. ¿Estamos aquí? Entonces, nosotros, mi hermano, tenemos la historia de Sansón, tenemos la historia de David. ¿Se acuerdan de David? ¿Qué le pasó a Sansón? Fue a Timnat y ¿qué fue lo que hizo cuando llegó ahí? Vio. Amén. Fue David, se quedó David sin ir a la batalla. ¿Y qué hizo David desde su palacio? Vio. Amén. ¿Qué le pasó a Eva? Vio y se fue atraído. ¿Me entiende de qué estoy hablando? ¿Y usted para dónde está poniendo los ojos? ¿Qué ha visto? ¿Qué ha visto allá afuera? Una serpiente que se mueve así bien bonita. Lo que pasa es que no ha visto que es serpiente. Amén. Hay que tener cuidado. ¿Por qué predicamos estas cosas? Por una razón simple, yo se los he dicho siempre. Porque uno de mis grandes propósitos aquí, y creo que es el propósito de Dios, es que cada uno de los que formamos parte de esta iglesia seamos bendecidos. Si usted aprende de estas historias,
usted cometerá menos errores y sufrirá menos en la vida. Démosle al Señor un fuerte aplauso.